Año Nuevo, Santa María, Madre de Dios, y la liturgia de esta solemnidad. En esta liturgia brilla de una manera especial un versículo de la carta de San Pablo a los Gálatas que hemos proclamado, que dice: al cumplirse la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer. Gálatas 4:4, ¿no? Nacido de una mujer. Obviamente sabemos el nombre de esa mujer, pero es curioso que no haya dicho de María, haya dicho de una mujer. Y claro, esa expresión nos trae a la memoria, en la medida que estamos familiarizados más o menos con la Sagrada Escritura, otros pasajes evangélicos, muchos de San Juan, pero no exclusivamente, en los que Jesús se refiere a su madre o a otras personas utilizando esa expresión de mujer de una forma emblemática. Mujer, todavía no ha llegado mi hora. Mujer, ahí tienes a tu hijo. María Magdalena escucha aquella expresión: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Aquella mujer que había adulterado y a la que Jesús salva de la muerte, escucha de Jesús: mujer, nadie te ha condenado, tampoco yo te condeno, vete y no peques más, ¿no? La utilización del término mujer parece sugerirnos la existencia de un misterio en torno a la condición femenina. De hecho, San Juan Pablo II, en el año 1988, que ya han pasado unos años, ¿no?, escribió una carta apostólica con el título Mulieres Dignitatem, sobre la dignidad de la mujer, en la que subrayaba el paralelismo existente entre dos pasajes emblemáticos de la Sagrada Escritura, uno al que me he referido, de Gálatas 4:4, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer. Y el de Génesis, en el capítulo 3, que algunos llaman el protoevangelio, en el que se narra aquella promesa de salvación, ¿no? Después de esa condena a la serpiente, el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué has hecho? La mujer respondió: la serpiente me sedujo y comí. El Señor dijo a la serpiente: por haber hecho eso, maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo, te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo de tu vida. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Ella te aplastará la cabeza cuando tú le hieras en el talón. San Juan Pablo II subraya ese paralelismo sorprendente, ¿no? Se ha profetizado una enemistad entre Satanás y la mujer, y la descendencia de la mujer. Ella te aplastará la cabeza. Llegada la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. ¿Qué sentido tienen, pues, estas referencias a la mujer en la historia de la salvación? Fijaros, el domingo pasado celebrábamos la Sagrada Familia y hablábamos de la importancia de la familia en la humanidad. El ataque del maligno se dirige contra todo el género humano, pero él sabe que la mujer, esposa, madre, la mujer es el corazón de la familia. Sabe que Dios le ha dado el don de la maternidad, participando de ese don de Dios de ser fuente de la vida. Sabe que le ha dado la gracia de tener un amor integrador que congrega a todos, más allá de esa tendencia que tenemos individualista y egoísta, y esa tendencia a disgregarnos. Ella tiene el don de congregar a la familia. Sabe que le ha dado a la mujer la gracia de la sensibilidad espiritual. Mirad, si no, qué proporción tenemos de hombres y mujeres en nuestras asambleas eclesiales. El maligno lo sabe. Sabe que atacando a un hombre
Se puede conseguir la pérdida de un individuo, pero que atacando a la mujer se pierde una familia y que perdiendo a la familia se pierde la humanidad. Por eso hay un misterio grande, ¿no?, en esa palabra de mujer, tal y como la escuchamos en la Sagrada Escritura. Pues bien, Dios ha querido llevar a cabo la redención integrando a la mujer de una forma definitiva en la relación con Él, con Dios. La mujer no solo ha sido el conducto a través del cual Dios ha llegado al mundo, sino que María pasa a ser para siempre Madre de Dios, Madre de Dios. El Concilio de Éfeso, en los primeros siglos de la Iglesia, afirmó frente al hereje Nestorio que María no solo es madre del hombre Jesús, de la naturaleza del cuerpo de Jesús, no, sino que es madre de todo Jesús, de su persona, de su persona. Es obvio que ella no ha engendrado la divinidad, no ha engendrado la naturaleza divina, pero es madre de todo Jesús, porque Jesús es uno. Es madre de Dios, en consecuencia, porque Jesús es Dios, es madre de Dios. Y entonces, en este designio de salvación, Dios ha querido integrar a la mujer en esa relación, en ese vínculo tan estrecho con Dios, hasta el punto de que una mujer ha sido llamada Madre de Dios. Es como si Dios hubiese querido blindar a la mujer, ¿no?, en su relación tan íntima con Él, introducirla en ese misterio de la cristología. ¿Por qué es importante todo esto? Bueno, pues es muy importante porque es obvio que hay una batalla cultural, por una parte, por una tendencia machista, en la que cuando trasladamos a las relaciones humanas la visión meramente o un concepto meramente animalizado del hombre, cuando el hombre se deja llevar meramente no por su condición espiritual, sino por su condición animal, pues entonces, como el género animal, el macho somete a la hembra, pues esa misma animalización se refleja en las relaciones humanas. Pero por otra parte, existe también una gran batalla cultural entre un verdadero y un falso feminismo, en la que la Virgen María tiene mucho que decir. Un falso feminismo que pretende dignificar a la mujer liberándola de la maternidad, de ser el corazón de la familia, desprendiéndose de su sensibilidad espiritual, perdiendo su identidad. Es una batalla cultural muy importante, ¿no?, en la que por una parte hay un machismo que es expresión de la animalidad no redimida, y por otra parte unas ideologías que dan a luz un falso feminismo. Es tan importante, ¿no?, que veamos en María, en el misterio de la maternidad divina de María, la inspiración de la dignidad de la mujer, de cómo Dios la ha integrado en esa relación tan íntima con Él. Dios ha redimido, ¿no?, ha iluminado lo que es la verdadera defensa de la dignidad de la mujer. Esta mañana el Santo Padre, en la homilía que ha pronunciado, ha dicho palabras importantes, ¿no?, como las siguientes. ¿Cuántas veces el cuerpo de la mujer se sacrifica en los altares de la publicidad? De la publicidad, del lucro, de la pornografía, explotado como un terreno para utilizar. Debe ser liberado del consumismo, debe ser respetado y honrado. Es la carne más noble del mundo, pues concibió y dio a luz al amor que nos ha salvado. Hoy la maternidad también es humillada, porque el único crecimiento que interesa es el económico. Las mujeres que son ofendidas, golpeadas, violadas, inducidas a la prostitución y a eliminar la vida que llevan en el vientre,
Son esa imagen de la mujer que quiere Jesús especialmente redimir e integrar como colaboradora suya en la salvación del mundo. Y el Papa termina subrayando, ¿no?, que el renacer de la humanidad comenzó con la mujer, siendo fuente de la vida y denunciando, ¿no?, como toda violencia infligida a la mujer es en el fondo una profanación de Dios, nacido de una mujer. Bueno, creo que ese término, ¿no?, mujer, tenemos que verlo también reflejado en la Sagrada Escritura y entender cómo esta festividad de Santa María, Madre de Dios, y esa expresión de Pablo a los Gálatas, en la plenitud de los tiempos Dios quiso venir al mundo, nacido de una mujer, nacido de mujer, nos permiten atisbar. Esto es un misterio, obviamente, ¿no? Un misterio que no es plenamente descifrable, pero nos permiten adentrarnos en que aquí hay un misterio en el que tenemos que descalzarnos, en el que tenemos que entrar con mucho respeto y darnos cuenta de que la acción de Dios, el misterio de Dios, se hace especialmente presente a través de la mujer, de la cual María es verdaderamente reveladora de la vocación de la mujer por la salvación del mundo. Encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Iniciamos el año con la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Comenzamos con una confesión fuerte de nuestra fe. Invocamos a María nada más y nada menos que como Madre de Dios. ¿Cuántas veces hemos repetido Ave Marías, hemos dicho Santa María, Madre de Dios? Y quizás no somos plenamente conscientes de la afirmación tan fuerte que estamos haciendo cuando llamamos a María Madre de Dios. Este título de María Madre de Dios es la clave de la Mariología. El resto de los dogmas marianos, el de la virginidad perpetua de María, el de la Asunción a los cielos, el de la Inmaculada, son consecuencias de esta afirmación central de María como Madre de Dios. Es esta profesión de fe de María, Madre de Dios, es clave para la Mariología y para la misma Cristología. Me vais a permitir que hoy haga una homilía un poco especial, haciendo un pequeño recorrido de la historia de la fe, de la historia del credo, para que nos demos cuenta de cómo hemos venido a invocar a María como Madre de Dios y que lo valoremos. En los primeros siglos, el pueblo de Dios, de una manera casi espontánea, comenzó ya a invocar a María como Madre de Dios. En el siglo IV, de una manera ya generalizada, se oraba a María como Madre de Dios. Es más, poseemos un papiro del año 250 encontrado en Egipto, en el que está ya esa oración que hoy en día conocemos como el Subtum Presidium: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Y es ni más ni menos que del año 250. El pueblo de Dios, como tantas veces, fue por delante del propio magisterio de la Iglesia, y hablaba con María, la invocaba como Madre de Dios, pero era algo que no estaba todavía, digamos, reflexionado o explícitamente predicado por el magisterio de la Iglesia. Aconteció un 23 de diciembre, víspera de Nochebuena, del año 428, fijaros bien, 428, en Constantinopla. Estaba allí en la catedral de Constantinopla, en Sofía. Estaba predicando un predicador que se llamaba Proclo, y estaba escuchando la predicación el patriarca, que era Nestorio. Y este tal Proclo, que por cierto fue el sucesor como patriarca, este predicador
al terminar su predicación, terminó invocando a María como Madre de Dios. Pero aquello molestó al patriarca que estaba escuchando aquel sermón, y al terminar se subió, tomó la palabra y llamó la atención con respecto a lo que había predicado aquel predicador Proclo, y dijo que eso no le parecía correcto, que aunque el pueblo dijese Santa María, Madre de Dios, así no se podía hablar. Entonces aquel patriarca dijo que no, que eso no es correcto, decir que María sea Madre de Dios. Hay que decir que María es madre de la humanidad, es como madre del templo, pero no es madre del Dios que está dentro del templo. Así lo explicó él. María es madre del templo, pero el que está dentro del templo, que es Dios, María no es madre de él, y no debemos de utilizar ese término. Allí se armó un gran revuelo, en aquella catedral se armó un gran revuelo, algunos empezaron a hablar en voz alta, y hubo un abogado de Constantinopla que se llamaba Eusebio, que debía ser todo un personaje, que él desde el sitio en el que estaba se puso de pie y dio un grito diciendo: el Verbo Eterno por segunda vez nació de la Virgen María. Bueno, aquello se convirtió en una gran controversia. Una gran controversia, en una parte muy importante de la cristiandad. Y entonces, pues una parte de la Iglesia consideró que este patriarca de Constantinopla, que se llamaba Nestorio, era contrario a la fe católica, a lo que él predicaba, que era un hereje. Y comenzaron a vaciarse las celebraciones en las que él presidía. Incluso hasta los católicos, los cristianos de Constantinopla decían: tenemos un emperador, pero no tenemos obispo, porque querían que su obispo proclamase y defendiese a María como Madre de Dios. Como digo, se organizó una gran controversia, y San Cirilo de Alejandría fue el obispo elegido por Dios para proclamar y defender la conveniencia de llamarle a María Madre de Dios. Él explicó cómo ser madre se refiere a ser madre de una persona, no se es madre únicamente de un cuerpo, se es madre de la persona. Y por ejemplo, pues un ejemplo interesante, y es que cuando decimos que los padres, o la paternidad humana o la maternidad humana, obviamente, cuando decimos que somos padres o madres de un hijo, somos conscientes de que hemos engendrado su cuerpo, pero no su alma. El alma ha sido creada e infundida por Dios. Pero a nadie se le ocurre decir: yo soy padre del cuerpo de mi hijo. No, soy padre de mi hijo, aunque su alma ha sido infundida por Dios, ¿no? Y entonces San Cirilo de Alejandría insistió: en Jesús no hay dos sujetos, no hay dos personas, y una de ellas tiene por madre a María, y la parte divina de Jesús no le tiene a María por madre. Eso no es correcto. Decía: en Jesús hay una única persona que, sin dejar de ser Dios, ha tomado la condición humana, y María, por la encarnación, se ha hecho madre de esa única persona. Obviamente, antes de venir al mundo, el Verbo no tenía por madre a María, pero desde que se ha hecho hombre, desde que se ha encarnado, el Dios hecho hombre, todo él tiene a María por madre. Fijaros qué predicación tan nuclear, tan importante para entender el misterio de Jesús. Bueno, en aquella gran controversia se acude al Papa para que el Papa decida. Era Celestino I, y el Papa decidió a favor de San Cirilo y en contra de Nestorio, diciendo: Nestorio divide a Cristo, como si en Cristo hubiese dos personas, y como si María solo fuese madre de una persona y no de la otra. No, en Cristo solo hay una persona, y María es madre de esa persona, y por eso es madre de Dios, porque esa persona es divina. Y para que esto quedase plenamente afianzado, se convocó el Concilio de Éfeso en el año 431, 2 años y medio después de ese incidente de la catedral, 2 años y medio después de que aquel abogado Eusebio se levantase y protestase. 2 años y medio después hubo una gran concilio universal.
un gran concilio al que asistieron todos los obispos y en el que se reafirmó que en Jesús no hay dos sujetos, uno humano y uno divino, hay una única persona divina que ha tomado también la naturaleza humana. Y María, por la encarnación, se hace madre de esa única persona, es madre de Dios. Por eso que rezamos tan fácil, Santa María, Madre de Dios, es algo sagrado no solo para entender a María, sino también para entender quién es Jesús. Lo que está en juego es comprender la redención de Jesucristo. ¿Quién murió por nosotros? ¿El Dios hecho hombre o un hombre Jesús dentro del cual habitaba Dios? No, pero es Dios hecho hombre el que ha entregado su vida por nosotros. Es una historia hermosa, la de la confesión de la fe. Es hermoso, es conmovedor ver un pueblo de Dios como aquel al que le importaba la fe, que no se dejaba arrastrar, como nos ocurre en nuestros días, por ideologías políticas o ideologías de otra índole que nos distraen de lo principal. Era un pueblo al que le importaba la fe y la caridad. Y es conmovedor ver cómo lucharon y cómo celebraron, después de que en Éfeso se proclamó Santa María, Madre de Dios, la gran fiesta que hubo todo el pueblo con antorchas rodeando el lugar en el que la Iglesia había hecho esa confesión de fe. Quizás debiéramos de conmovernos cuando en el Ave María decimos Santa María, Madre de Dios, asomándonos un poco al misterio de lo que eso supone, llamarle a María, Madre de Dios, y hasta qué punto Dios en la encarnación se ha implicado plenamente en nuestra condición humana, como Dios no se ha superpuesto en la condición humana, sino que se ha integrado plenamente en ella. María, Madre de Dios, te pedimos que nos ayudes a entender el misterio de Jesús. Te pedimos que cuides este año nuevo que comienza, que cuides nuestra fe, que nos ayudes a dar lo mejor de nosotros mismos en el ejercicio de la caridad. Te pedimos, María, en este primer día del año en el que oramos por la paz, que es la jornada por la paz, María, Madre de la Paz, que guíes y custodies la paz de nuestros pueblos y a nosotros nos hagas instrumento de paz.